y todo lo que ahora estás hablando con Él, Dios te está escuchando. Muy bien. En esta mañana, Dios trae un mensaje para nosotros, una palabra para nosotros, que se encuentra en el libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 15, aún todavía no lo vamos a poner, porque quisiera pedirte en esta mañana que primero nos ubiquemos de alguna forma en el contexto histórico y en el contexto general de la palabra que hoy Dios trae para nuestras vidas, de la palabra que hoy Dios trae para que nosotros podamos asimilarla y ponerla en práctica. Y el título concreto de la palabra que el Señor traía hoy es: el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Hoy aquí está lleno de gente que busca. Les puedo asegurar que si buscáis, encontraréis la presencia del Señor en vuestras vidas. El que busca, encuentra. Estaba luchando con otro título, y era la profecía de Azarías. Azarías es un profeta no muy conocido, porque aparece muy fugazmente en la palabra. Pero trae una profecía sobre un rey, el rey Asa. Así que hoy vamos a ver esa profecía y la vamos a aplicar sobre nuestras vidas. Esta profecía se encuentra en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Pero para que podamos situarnos un poco en el contexto, me gustaría poder explicaros acerca del libro de Crónicas. Es un libro especial. Es un libro que los judíos lo llaman el libro de las cosas omitidas. En la Tanaj judía, este libro, el libro de Crónicas, ocupa casi la última sección de los Ketubim. Para que tú puedas un poco entender de lo que estoy hablando, la Tanaj judía es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos lo subdividen de alguna manera distinto a nosotros, porque ellos lo conciben como la Torá, o sea, la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después tienen los Nevi'im, que son los profetas, y finalmente los Ketubim, que son los escritos. Es nuestro Antiguo Testamento. Y ellos el libro de Crónicas le dan una sección al final muy especial. Considera que el libro de Crónicas fue escrito por Esdras. Esdras fue un escriba que es el que es encargado por parte del Señor de animar y de traer de la cautividad babilónica, aparte de los que se encontraban allí cautivos, y su gran misión era la de reconstruir el templo del Señor. Así que Esdras quiere de alguna manera resumir y recopilar todo lo que había acontecido con el pueblo del Señor y cómo Dios lo había traído hasta ese momento y hasta ese lugar. El libro de Crónicas lo vas a ver que va a empezar con cierta genealogía, de manera que el libro de Crónicas va a resumir de alguna manera varios libros de la Biblia. Principalmente y mayoritariamente en Crónicas vamos a encontrar cosas que encontramos en Primera de Samuel y en Primera y Segunda de Reyes. Porque es un libro que recopila esa información. Y abre con genealogías desde Adán y comienza y continúa después con los reyes. Pero hay una particularidad, y esto fue lo que me cautivó a mí: el libro de las cosas omitidas. Y es que en Crónicas vamos a encontrar unos pasajes muy concretos que no los encontraremos en Samuel ni en Reyes. El libro de las cosas omitidas. Y un profeta que pudiera pasar casi inadvertido, un profeta que pudiera pasar casi desapercibido, el profeta Azarías. No es un gran profeta, no es alguien que puedas encontrar un libro específico de él, pero es un hombre usado por Dios para dar un mensaje. Y que muchas veces no tenemos por qué ser hacer grandes obras. El Señor te puede usar, hoy lo decía el pastor, hoy no lo decía la palabra, te puede usar en cualquier momento y en cualquier instante y en cualquier lugar, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y Dios puede traerte una palabra específica para una persona en concreto. Y solo tienes que dejarte llevar. Azarías pasa muy fugazmente por la Biblia, pero trae una palabra profunda para el rey Asa y para ti y para mí. De la misma manera Dios te puede usar a ti. Y Dios puede usarte solamente si te dejas usar. Porque muchas veces el Señor te dirá: ven, acércate y háblale. Y cuántas veces nosotros nos resistimos al Espíritu Santo. Azarías no se resistió, sino que dejó fluir la palabra de Dios que tenía para el rey Asa. Y estamos aún todavía en el contexto. Permíteme todavía introducir toda la palabra de alguna manera para que podamos comprender en qué momento histórico estamos. ¿Quién era el rey Asa? Hay a lo largo de la historia una serie de reyes. De hecho, hay una cosa interesante, y es que ni siquiera en un principio estaba en los planes de Dios que fueran reyes sobre Israel.
Lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 8, versículo 19, es el texto sí que lo he pasado, ¿lo puedes poner, Pablo? 1 Samuel 8, 19, que dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pueblo quiere ser como los demás, quiere parecerse al resto de naciones, y Dios los había escogido, Dios los había llamado, tenía un plan y un proyecto especial para ellos, y el único rey que tendría que haber gobernado sobre ellos era nuestro Señor. Pero el pueblo se quiere parecer a los demás. Nos pasa mucho a nosotros, queremos parecernos a los que nos rodean. Vivimos en ciertas comunidades y no queremos ser los diferentes, no queremos ser los extraños, no queremos que nos señalen, y queremos vivir exactamente en las mismas condiciones que los demás. Y el pueblo pide rey. Queremos ser como el resto de naciones, queremos un rey. Así que Dios, en su inmensa misericordia, de la misma manera que actúa contigo y conmigo, les da rey. Y surge Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Ya sabemos, y el que conozca la historia, toda la historia de Saúl, Saúl no termina del todo bien, atravesado por su propia espada. Lo sustituye David, un gran rey. Y es que Dios transforma lo malo en bueno. Y a pesar de que el propósito y el proyecto de Dios quizás no era haberles dado un rey, porque venían de la época de los jueces, aún así Dios tiene una gran misericordia y surge un gran rey. Un rey y un hombre que, a pesar de sus fallos y sus errores, Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. A pesar de sus errores, un hombre conforme a su corazón, y cometió unos pocos de errores. A David le sucede su hijo, y lo conocemos todos, Salomón, un hombre que pide sabiduría. Y Dios le da sabiduría. Podía haber pedido riqueza, pidió sabiduría y Dios le da. Y aun a pesar de eso, la sabiduría humana lo llevó a también cometer ciertos errores. Pero no dejó de ser un gran rey. Hasta este momento, el reino estaba unido. Las 12 tribus de Israel se habían convertido en el pueblo de Israel. Pero a la muerte de Salomón, le sucede su hijo Roboam. Y surge un usurpador, Jeroboam. Y ese es el instante en el que el pueblo de Dios es roto, es partido, se produce una división. Y quedan 10 tribus en el norte, conocidas con el nombre a partir de ese momento de Israel, y 2 tribus en el sur, conocidas como Judá y Benjamín, o conocidas como la tribu de Judá. Así que el reino ya no está unido, está dividido. Y Dios tiene proyectos y planes distintos para cada uno. De hecho, algunos después caerán bajo los asirios, mientras que en el norte, mientras que en el sur, ellos serán deportados a Babilonia. Había 2 planes distintos de Dios con todos ellos. Y tras Jeroboam y Roboam y esas luchas que hubo, a Roboam le sucede su hijo Abías. Abías no hizo lo bueno delante de Dios. Abías no honró al Señor. Abías le hizo guerra a Jeroboam durante mucho tiempo, pero no honró al Señor. Y a Abías le nace un hijo. Y es aquí el centro de nuestra historia, llamado Asa. Así que Asa nace en un contexto en el que no se honraba mucho a Dios. En un contexto en el cual la palabra de Dios no corría y se glorificaba en ese momento. Y él tiene que introducir una serie de reformas religiosas en el pueblo, porque Asa sí quería en un principio hacer las cosas del Señor. Y es aquí donde Dios pone su mirada en Asa, un rey que también podría haber pasado sin pena ni gloria. En la época de los reyes hubo muchos reyes. Un profeta que podía haber pasado sin pena ni gloria, pero que Dios decide dedicar unos versículos, unos capítulos, una parte de la Biblia para transmitir un mensaje desde Azarías a Asa, un mensaje que hoy es para ti y para mí. Y es aquí el mensaje. Segunda de Crónicas, capítulo 2, capítulo 15, y comenzamos desde el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Nada más entra ahí, permíteme una aclaración. El Espíritu Santo que hoy está en ti y en mí se movía en ese momento. Y defendía y tocaba al profeta. Y era palabra de Dios
y el extraer del Espíritu. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Y este salió al encuentro de Asá y le dijo: Asá y gente de Judá y de Benjamín, recordáis la tribu que había quedado en el sur, escúchenme, repito la palabra, escúchenme, el Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, repito, si lo buscan, Él dejará que ustedes lo amen. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes, y aquí viene el tercer mensaje, manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Escúchenme, busquen y manténganse firmes. 3 mensajes que hoy Dios quiere para nosotros. Y empezamos con el primero, escúchenme. Y hay una palabra muy concreta que se usa en hebreo para esta palabra, escúchenme. Y es la palabra Shema. ¿Puedes ponerlo? Shema. Y es una palabra tan importante, que el Señor la repite. He encontrado, después de buscar, 1069 versículos en el Antiguo Testamento con esta palabra. ¿Tú te imaginas a tu mujer diciéndote 1000 veces, ¿me quieres escuchar? 1000 veces. Y lo digo porque os voy a confesar, ¿vale? Mira, esto ya es como la de esto rosa. Os voy a confesar un pecado mío personal. Me pasa muchas veces que mi mujer me está hablando y me dice, ¿me estás escuchando? Y yo digo, sí. Y le repito la última frase que ella me dice. Y no es que no sea verdad, la estoy escuchando, pero no la estoy escuchando con atención. No estoy prestándole la atención que requiere. Y es que esta palabra, Shema, lo que quiere decir es escúchame con atención. Escúchame con atención y obedece. Fíjate lo completa que es en hebreo esta palabra. Escúchame y obedece. Y yo me he traído aquí 2 tapones. Quería 2 tapones del oído, pero como no tenía del oído, digo, me he traído 2 coches. ¿Vale? No tenía, digo, voy a traer 2 coches. Y es que muchas veces nos pasa que es como si tuviéramos 2 corchos metidos en la oreja, que no queremos escuchar. Porque Dios habla una y otra vez. Dios te habla una y otra vez. Dios te está hablando una y otra vez. Y no estoy hablando específicamente hoy aquí en el culto. Te estoy hablando en cada minuto de tu existencia. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Hay circunstancias a tu alrededor que el Señor conoce y que Dios está ministrándote, hablándote, probándote. Dios te habla una y otra vez. El problema es que tenemos 2 tapones en el oído muchas veces y no escuchamos con atención. Escúchame y obedece. Mira esta palabra Shema en el Deuteronomio capítulo 5 versículo 1 que dice, fue cuando Dios recuerda, cuando Dios nos dio mandamientos, llamó a Moisés a todo Israel y le dijo, oye, Shema Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Escucha y obedece. Quítate los tapones del oído. No hoy y aquí que venimos con la predisposición de que el Señor nos hable. Cuando entramos por esas puertas nos lo quitamos. Claro que sí, nos lo quitamos. Señor, háblame y le pedimos. Señor, ministrame. Señor, dirígeme. Pero cuando salgamos por esas puertas nos volvemos a poner los tapones. Y nos olvidamos que Dios sigue hablando. Sigue ministrándote, sigue queriendo conversar contigo, sigue queriendo decirte la dirección que tienes que tomar, las decisiones que tienes que tomar, porque Dios habla a su pueblo. El problema es que hay demasiado ruido. Había una película que me gustó, yo creo que la habéis visto todo, de Will Smith, se llama Soy Leyenda.
Y hay una fracción, una parte de esa película en la que él con la, no me acuerdo el nombre de la mujer, si era Ana o no me acuerdo, están como discutiendo en la cocina y él le dice, pero ¿cómo me encontraste? Porque él estaba a punto de suicidarse en ese momento y ella lo encuentra. ¿Pero cómo me encontraste? Y ella no le quería decir, ¿pero cómo? Y ella le dice, Dios me lo dijo. Claro, pero en ese momento se burla, Dios te lo dijo. Sí, Dios me lo dijo. ¿Y cómo sabes eso? Y dijo una frase interesante. Porque el mundo ahora está en silencio. En la película cuentan de que unos zombies habían acabado con toda la humanidad y él estaba solo en esa ciudad. Todo estaba en silencio y él pudo escuchar la voz de Dios. ¿Sabes que hay demasiado ruido en nuestra vida? Y muchas veces no escuchamos porque tenemos los tapones del ruido. Hay demasiado ruido en nuestra vida. Y te voy a poner algunos ejemplos. Cada uno escoge el que quiera. El ruido del reproche. El ruido del rencor. El ruido de la envidia. El ruido del miedo. El ruido de las preocupaciones. El ruido de la debilidad. El ruido de la vanidad. El ruido de la mediocridad. El ruido del pasado que constantemente nos persigue y volvemos a él. Amén. Muchos ruidos. ¿Cuál es el que te atormenta a ti? ¿Tu pasado, tus miedos, tus preocupaciones? ¿En qué está dándole la vuelta a la cabeza todo el día? ¿Cuál es el ruido que está impidiendo? ¿Cuáles son los tapones que están impidiendo que puedas escuchar la voz de Dios? Shema Israel, oye y escúchame, escúchame, escúchame 1069 veces. 1069 versículos. Antiguo Testamento 1000 veces se lo dijo el Señor a su pueblo. Shema Israel. Uno de los más importantes, Deuteronomio 6:4, que es el versículo principal de los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Shema Israel, lo que se conoce como la Shema judía. Shema Israel, Shema Antonia, Shema Eva, Shema Samuel, Shema Cristian. Escucha, escucha, escucha. Escúchame para obedecer mi palabra. Amén. Escucha. La segunda palabra que el Señor hoy quiere traer a tu corazón. La primera, escucha. Escucha para obedecer. La segunda era busca. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que lo hallen. Si buscas al Señor, Él dejará que lo hallen. Ahora, ¿qué significa buscar de Dios? A veces usamos palabras tan bíblicas, pero no podemos comprender el sentido práctico. Y es que esto también tiene que ver con una palabra hebrea, que es la palabra darash. ¿Puedes ponerla? Sí, darash. Y darash le da una complejidad a la palabra buscar que tú y yo a veces no entendemos, porque en el español a veces para nosotros buscar es como si Dios estuviese escondido. No busca a Dios. ¿Dónde estará? ¿Será Dios como Wally que no lo encontramos? Pero no ese es el sentido que Dios quería por medio del profeta Azarías a decirle a Asa y hoy a nosotros. Porque el sentido de la palabra darash es no solo buscar, sino consultar y preguntar. Y tú le das otro enfoque. Porque buscar a Dios es conversar con Dios. Es hablar con Dios. Mi mujer el otro día me decía, ¿qué estás haciendo? Estaba en la cama, me acostaba. Y cuando me acuerdo me pongo a orar. Me pongo a hablar con Dios. Y cuando me levanto, y a veces parezco un loco, porque me vean y es que estoy hablando con mi Dios. Porque Dios está a tu lado en todo momento. Y buscar el rostro de Dios es conversar, preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Porque Dios es un Padre que está a tu lado. Y no necesitamos grandes oraciones para poder conversar con Él. Solo necesitamos una conversación como tú y yo la estamos teniendo. Y Él está ahí a tu lado. Y Él te dice, Darash, búscame. Darash, habla conmigo. ¿Qué te pasa, José?
mira lo que me ha pasado. Y siempre me pasa igual y no sé qué. Y Él te escucha. Y eso es buscar a Dios. Señor, no llego hoy al final de mes. Dios mío, enero, qué duro está siendo enero. ¿Qué voy a hacer? Recuerda el ruido de las preocupaciones. Deja la preocupación, escucha, darás, consulta a Dios, habla con Él. Así que el Señor hoy nos dice, Shema, escucha y obedece. Darás, habla conmigo, porque estoy aquí a tu lado. Y te comprendo, y tengo soluciones para tu vida, pero todavía no es el momento. Pero llegará, confía. Habla conmigo, cuéntame tus preocupaciones. Darás, habla conmigo, consulta, pregúntame, tengo respuestas. Pero si me buscas, me hallarás. Si no me buscas, me mantendrás para Él. Dios respeta nuestra libertad. Se llama libre albedrío. Dios respeta nuestra libertad. Y muchas veces el tapón es tan gordo, más gordo que esto, que lo tenemos y que tomamos decisiones sin escuchar y sin consultar a Dios. Shema y darás. Y darás tiene un sentido extraordinario. Cuando el profeta Azarías se lo va a dar a Asa, lo que le está recordando es una promesa que él había hecho a su tatarabuelo. ¿Quién era el tatarabuelo de Asa? ¿Recuerdas? Asa, su padre Abías, su padre Roboam, y Roboam, su padre Salomón. Y Asa recibe de parte de Azarías una profecía que tiene que ver con lo que Dios había hablado ya hace años atrás con su tatarabuelo, Salomón. Y Dios le había dicho a Salomón, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré, y buscaré mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te lo repito. Si se humillare mi pueblo, si te humillan delante de la presencia del Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oras, que es lo que hemos estado haciendo hoy, y buscas mi rostro, consultas, hablas, preguntas, conversas conmigo, y se convierten de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere tener una conversación íntima contigo en cada segundo de tu vida. Está a tu lado. Y antes de pasar, quiero que cierres tus ojos un segundo. Cierra un segundo. Un segundo. Porque quiero leerte otros pasajes en los que Dios te está invitando a buscarlo. Salmo 9:10. Cierra tus ojos, habla con el Señor, dile, Señor, ministrame. Salmo 9:10. En ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscan. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan temprano los que me buscan. Isaías 55:6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hoy en tu corazón, en tu mente, en tus ojos, hoy en tu corazón, en tu mente, Dios te está invitando a buscarle, a llamar, a decirle, Señor, necesito de tu dirección, de tu instrucción, necesito de tu guía, necesito de tu sanidad, necesito de tu provisión. Antes lo cantábamos, Jehová Jireh, Jehová Rafa el sanador, Adonai, necesito de ti. Así que los tres mensajes que Azarías le da a Asa. El primero, Shema, escucha, quítate los tapones del oído, deja el ruido. El segundo, Darash, busca mi rostro.
presencia. No solo un momento, una alabanza extraordinaria como la hemos tenido hoy y se ha derramado el Espíritu Santo. Tú no lo habrás notado, yo sí. No solo en esos momentos, sino que tu vida sea una constante adoración al Señor. Y esos momentos vas a disfrutarlos. Increíbles, extraordinarios, nos renuevan. Pero en tu vida tienes que buscar al Señor. Shema darás. Y tercera, que era la que el Señor le quería decir a Asa: cuidado, Asa, cuidado, Asa. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. No bajes la guardia. Amén. Bajar la guardia tenía que ver, y es una palabra española que tiene que ver con una palabra francesa, y se usaba en la esgrima. Esto surge en la esgrima. Y la esgrima, todos los que sois conocedores de esgrima, que sé que aquí hay gente que lo practica, comenzaba siempre en guardia. Me iba a traer una espada, pero no tenía ni guardia. Imaginaos, ¿no? Una espada fantástica, imaginaria, en guardia. Y ahí comenzaba la pelea. Vamos a luchar. Pero había un momento en que bajaban la guardia. Si bajaban la guardia, el enemigo tenía todas las posibilidades del mundo de ir. Pero cuando estabas en guardia, ahí la cosa era distinta. Amén. Porque tenías que espada de batalla. Y el Señor le está diciendo a Asa: mantén la guardia, Asa. No te confíes, porque las zorras pequeñas son las que destruyen. Amén. Cuidado. En guardia, Asa. Me amas al Señor, estás queriendo hacer, pero cuidado, que antepasados tuyos empezaron muy bien y terminaron muy mal, porque confundieron el camino. Cuidado, Asa. Mantén la guardia. Y hay un pasaje que ya conocemos todos, Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque hay un adversario, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, vemos constantemente y oramos por la iglesia perseguida, gente que está padeciendo mucho, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No bajes la guardia. No dejes que el enemigo tome ventaja sobre tu vida. Si hay un pecado concreto en el cual estás luchando contra él, no pienses que lo tienes dominado. No bajes la guardia, sigue clamando al Señor, sigue luchando, sigue peleando, no dejes ni un solo espacio donde te pueda atacar. Coge tu espada y di: en guardia. Vamos al ataque, vamos a la lucha, y cada mañana levántate con este deseo de luchar contra las adversidades y contra el enemigo, lo que va a intentar es destruir y acabar con tu vida. Shema. Escuche, darás, busca y finalmente te confíes. No vale nada. El Señor está contigo. Dios te va a fortalecer, Dios te va a levantar y Dios te va a dar fuerza cada día para luchar contra el desánimo, contra las enfermedades, contra la economía, contra las situaciones que no comprendes. No vamos a comprender muchas cosas, pero Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Y sea lo que sea que te esté ocurriendo, Dios está de nuestro lado. Dios está al lado. Cierra tus ojos. Amén. Amén. Señor, solo tú sabes lo que cada uno necesitamos. Hoy aquí se ha derramado sanidad. Ni siquiera la que nosotros conocemos. Hoy aquí se ha orado por situaciones, Señor. Hoy aquí se ha buscado tu rostro. Y yo te pido que tú no permitas que ni un solo alma de los que hoy aquí están presentes, o aquellos que ven por Zoom, o aquellos que nos escuchan
escuche más adelante, que ni un solo alma, Señor, que haya escuchado este mensaje, se quede indiferente, Señor. Séllalo en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que te tenemos que escuchar, que tenemos que hablar contigo, buscar tu rostro y que no bajemos la guardia, Señor. Tú estás a nuestro lado, contigo tenemos la victoria, Señor. Y yo te pido tu bendición sobre cada alma que está aquí, Señor. Sobre cada alma que nos ve, Señor. Yo te pido tu bendición, Señor. Y te pido, Señor, que esas fuerzas renovadas lleguen en este instante sobre cada uno de nosotros, Señor. En tus manos estamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Y sabemos que contigo siempre tendremos la victoria. En el nombre precioso que sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Ponte de pie. Vamos a cantar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a terminar este culto dándole la gloria a Dios. Y vamos a dejar que el Señor esta semana nos siga ministrando. Escucha al Señor cuando salgas por esas puertas, porque Él te quiere hablar. Escucha.